Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar acompañándonos en este domingo. Estamos para compartir este tramo en esta hora tan especial y tan particular, ya finalizando lo que se supone es el primer día de la semana, aunque para algunos es el cierre de la semana, una discusión que no la vamos a terminar nunca, pero el almanaque dice que es el primer día y estamos para compartir con ustedes esta hora en la que intentaremos convidarles con un poco más de información. Hoy vamos a tener parte importante del programa destinado a todo esto que tiene que ver con las elecciones. Hoy vamos a estar charlando con dos consultores que nos van a dar sus opiniones. Queremos desde escenarios distintos ir viendo las posiciones, qué se está estudiando, qué se está viendo. Estamos a una semana nada más y nada menos que de las PASO, y esto me parece que merece, por supuesto, la consideración que va a necesitar usted, si ya ha decidido o si todavía no ha decidido por quién votar. Así que vamos a estar escuchando estas opiniones valiosas y estos análisis realmente importantes a 7 días de las elecciones. Y hoy viene a acompañarnos una concejal de la ciudad de Salta. Vamos a estar analizando un poco todo lo que está ocurriendo con este tramo final de la gestión de Bettina Romero, que está terminando, me parece, de una forma que no nos hubiéramos imaginado nunca, en medio de distintos y diversos escenarios de tensión, de discusión, de sospechas, y un tema que ha sido, yo le diría, gran parte de la agenda de la semana que ha terminado, es el tema de la Plaza 9 de Julio, que entre otras cosas nos hemos enterado a partir de un informe que le entregó el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad al Consejo Deliberante, que finalmente esta obra, que arrancó con un presupuesto de 150 millones de pesos, va a terminar costándole a las arcas de los salteños 380 millones de pesos, nada más y nada menos. ¿Por qué? No lo sabemos. La plaza no muestra cambios sustanciales. La obra a todas luces no está terminada, tiene cuestionamientos desde el punto de vista de la proyección de la obra, de falta de apego a algunas normas que tienen que ver con el Copaipa fundamentalmente. Bueno, de esto nos vamos a ocupar porque los escándalos son diversos. Así que quédese ahí porque enseguida, después de estos avisos, estamos compartiendo con ustedes la primera nota. Gracias por acompañarnos. Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App, formas de carga, Bondi, Saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos.
tenemos un plan de conectividad vial. En Circunvalación Noroeste, la obra presenta un avance del 70% en ambos frentes. Estamos construyendo puentes, trabajando en la red de iluminación de toda la traza y en la colocación de la capa asfáltica. Esta obra dará mayor seguridad vial, fluidez vehicular y beneficiará a todo el área metropolitana. Obras que mejoran tu calidad de vida. Siempre por vos. Gustavo, Gobernador. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Bueno, hoy queríamos charlar con Pedro Bultasoni, es el titular de la consultora DROI. Hemos hablado muchas veces con él y nos parece siempre importante este reflejo que tiene con mucha perspectiva, porque además trabaja en muchos lugares del país, recorre muchos lugares del país, entonces tiene como una dinámica de análisis distinta a quienes estamos casi anclados aquí en Salta. Así que, Pedro, como siempre, gracias por acompañarnos y por estar aquí para ayudarnos a pensar un poco. Ayudarnos mutuamente. Muchas gracias, Indio. Siempre un placer estar aquí. Bueno, Pedro, ¿cómo estás viendo? Estamos a una semana de las elecciones, estamos en el día del debate, que digamos, mañana lunes se estará analizando si alguien ganó, si alguien perdió. ¿Cuánto determinante puede tener un debate? A ver, primero que no es apto para cardíacos, ¿no? Este final, porque es un final muy parejo y por eso el debate va a tener influencia. Y bueno, cuando tal vez la elección hay algo de diferencia entre el primero y el segundo, el debate puede no influir en nada, ¿no? Pero en este contexto, en esta paridad, en esta competencia tan reñida que estamos viendo entre los dos candidatos, el debate, si alguno lo pierde, eso es lo interesante, puede tener un efecto directo, ¿no? Si hay algo, si ambos van a jugar conservadores, si no intentan arriesgar de más, no va a tener demasiado efecto, cada uno va a conservar lo que tenía previamente, ¿no? Pero un error en este contexto te puede terminar haciendo perder una elección, digamos. Sí, porque da la impresión, o por lo menos quedó la sensación, que en los debates del vicepresidente, por ejemplo, aparentemente Rossi no salió tan bien parado como se suponía por su experiencia política, frente, digamos, a quien parece que es una novata política, frente a la trayectoria de Rossi, y por lo menos en la sensación, no sé en los números, pero en la sensación, Rossi no habría salido tan bien parado como suponían. No, bueno, totalmente, me parece que... A ver, Rossi fue a eso, a jugar conservador, que se lo dijo Villarruel en un momento, ¿no? Parecía casi una momia, una estatua, no sé qué adjetivo usó después, que parecía embalsamado, dijo Villarruel, ¿no? Pero me parece que él fue a hacer ese juego, no le salió bien, terminó, si se quiere, vapuleado, ¿no? por Villarruel, pero el espacio zafa porque son vicepresidentes, ¿no? Y los vicepresidentes en Argentina no suelen tener repercusiones mayores, más allá de algo que pueda rebotar en redes, pero va muy a un microclima, digamos. Rossi es desconocido en general para la población, ¿no? Si uno lo mide individualmente, nadie sabe quién es Rossi, mucha gente no reconoce su cara, entonces eso no va a tener impacto, pero lo que va a pasar en el debate presidencial, sí, ahí sí, si hay un claro perdedor, como en el debate de vicepresidente, bueno, puede tener un impacto. No un impacto de 10 puntos, pero esta elección se define por 1, 2, 3 puntos. ¿No? Y si tenés un impacto y si un punto se te mueve para arriba o para abajo, suma doble y te puede hacer perder la elección. Sí, sí, claro, porque 1 o 2 puntos menos míos son 1 o 2 puntos más del otro. Exactamente, ¿no? Te lo está sacando a vos directamente. Entonces, un error que se cometa en el debate o un ganador muy contundente, como fue el del Macri-Scioli del 2015, ¿no? Con esas frases que quedaron casi para siempre en esto de qué te convertiste, Daniel. Daniel pareció un panelista de 678, ¿no? Yo no me acuerdo absolutamente nada de lo que dijo Scioli en ese debate, pero sí te quedan 2 o 3 frases de Macri que lo mostraron como un ganador, ¿no? Y terminó levantando en esa recta final, ¿no? Bueno, 2 cosas que te quería preguntar específicamente, porque me llama mucho la atención a mí.
que es cómo desaparecen los escenarios que parecen seguros. El escenario de las PASO, con ese triunfo, digamos, el cisne negro que fue Milei, que no se esperaba nadie, que termine ganando, y como ganó encima, apareció el cisne negro de las PASO con un Milei que la discusión, por lo menos por 15, 20 o 30 días, fue gana en primera vuelta, ya está, esto está definido, ya está, no hay más nada que hacer. Eso se fue diluyendo, apareció un segundo cisne negro, que fue Massa, que nadie lo daba como posible ganador, quizás como segundo sí, pero como ganador no, y aparece la especulación, no, porque ya estos 6, 7 puntos son irreversibles, ya está, Massa va, y de pronto estamos en un escenario en el que, no sé si toda, pero gran parte de las encuestas le dan una leve ventaja a Milei, es decir, ese Massa que ya estaba después de las PASO con 6, 7 puntos de diferencia y todo definido, se empieza a diluir de nuevo. Estos cambios de escenarios tan extraños están marcando ¿qué cosa? No, bueno, primero que tenemos un electorado muy volátil que está eligiendo no convencido, ¿no? Cuando vos no estás convencido de algo, tu decisión es muy volátil, ¿no? Decir, bueno, quiero jugo o agua. Y no estás convencido si querés jugo o agua y bueno, en algún momento podés cambiar de opinión. Me parece que al estar eligiendo al menos malo, ¿no? Y al que menos miedo me representa a futuro, mi decisión depende de cosas muy chiquitas, de detalles muy puntuales, de una conversación con un amigo, con un familiar, de algo que vi en la tele, de un video que me llegó, porque yo no estoy convencido del proyecto político que representa cada uno. Entonces estoy influenciado por un montón de cosas de forma permanente que me pueden hacer cambiar de opinión, porque no sé a quién votar en realidad. Un día digo, no, voy a votar a Milei porque el peronismo, porque esto, por lo otro. Después me llega algo de Milei, digo, no puedo votar al loco pero el peronismo no me gusta, bueno, pero Massa no es tan kirchnerista, es un poco más peronista republicano. Y voy cambiando permanentemente mi opinión porque no estoy seguro de ninguno de los dos candidatos, ¿no? Yo creo que la gran parte del electorado argentino hoy no tiene... El motor de la esperanza no está moviendo esta elección, lo está moviendo el miedo y el rechazo, ¿no? El miedo a Milei y el rechazo al kirchnerismo. Me parece que esos son los dos grandes motores, ¿no? Y cuando la esperanza no aparece, la decisión del voto es muy volátil, ¿no? Y me parece que está pasando eso. Claro, porque no hay nunca una decisión, no está nada definido nunca. No. Digamos, quizás mi decisión el domingo ese de las elecciones a la mañana deje de ser tal y cuando llegue a la urna, no sé. No, totalmente. Hoy seguimos teniendo, a ver, hay menos indecisos que las anteriores, digamos, el voto, por lo menos el 90% del voto está repartido, pero hay un 10% que para un balotaje es muchísimo, de que está indeciso, que te responde la mitad que va a votar en blanco, que es un indeciso en definitiva, porque tal vez está esperando algunos estímulos que lo hagan definirse, y un 5% que te dice no sé, no contesta. No, eso en general en la encuesta, hay algunos que lo dan más arriba todavía. Entonces me parece que estamos en ese momento de que no sabemos qué elegir. La verdad que ninguno de los dos, y si hablas no hace falta la encuesta, iba a hablar el clima de opinión en la calle, es que estamos eligiendo al menos malo, ¿no? Sí, sí. Y la opinión está muy partida, pero siempre desde el punto de vista negativo, no positivo. Porque esto que pasa, digamos, que escuchamos, nos pasa por ahí con gente cercana, que ya tenía su voto decidido y por una circunstancia pequeña quizás decide la modificación del voto. Bueno, un dato de estas últimas horas fue que en Córdoba la visita de Massa le fue perjudicial. Fue a Córdoba y terminó perdiendo, no sé si 2, 3 o 4 puntos. Es decir, increíble, porque generalmente la visita a un candidato por lo menos reforzaba su voto. Es decir, capaz que no crecía, pero reforzaba su núcleo. Pero que te haga perder votos no era una cosa conocida. No, bueno, el cordobesismo es muy particular. Ya pasó en 2015, ¿no? Hubo una campaña particular para Córdoba de lo que era el peronismo en ese momento, que no funcionó y que fue contraproducente y que hizo que Scioli pierda 75 a 22, 23 puntos, ¿no? Fue abismal la diferencia y Córdoba terminó definiendo el resultado de esa elección presidencial, ¿no? Scioli pierde por el resultado de Córdoba, en gran parte, ¿no? Y me parece que ahora puede pasar lo mismo, ¿no? Las encuestas le dan 70-30 a Milei arriba, con tendencia de crecimiento después de la visita de Massa. Digamos, más cercano a poder llegar al domingo al 75 que bajar de los 70 Milei. Y puede ser definitivo, digamos,
Si Milei te gana en Córdoba 75-25, en provincia de Buenos Aires tenés que ganar por 15 puntos de diferencia para compensar, ¿no? Sí, claro. Se le complica muchísimo más a la elección. Porque estamos hablando de Córdoba, es el, no sé si segundo o tercer distrito. Sí, tiene más del 8% del peso electoral a nivel nacional, es mucho, y tiene la particularidad que porque Schiaretti era candidato y porque Juntos por el Cambio es muy fuerte en ese distrito, el 53% de los votos en Córdoba quedaron libres. Hay mucho en disputa. A diferencia de lo que pasa en Salta, que solo quedó el 20 por fuera, ¿no? De lo que ya estaba repartido. Ahí hay 53 puntos todavía de los que dejaron liberados los otros candidatos, más los que no fueron a votar. Digamos, estamos hablando de un porcentaje muy alto, que si Milei logra captar gran parte de ese porcentaje, y bueno, tiene una luz de ventaja a nivel nacional, por el peso electoral que tiene esa provincia, que lo puede hacer ganar la elección, ¿no? Los cordobeses pueden volver a definir el destino de la Argentina como lo hicieron efectivamente en 2015. Con Macri, digamos, Macri ganó por Córdoba, ¿no? Córdoba. Ahí saca la diferencia sustancial. Scioli no logra sacar la diferencia importante en provincia de Buenos Aires para poder compensar. Y ahora va a pasar lo mismo, ¿no? Hoy las encuestas le dan a Massa sobre Milei en provincia de Buenos Aires 8 puntos arriba, ¿no? No están todavía llegando ni a los 10 puntos. Es poca la diferencia para compensar un resultado de Córdoba, tan de 50 puntos de diferencia, ¿no? Entonces ahí tiene una debilidad importante Unión por la Patria y el peronismo desde hace tiempo en esa provincia, que es muy importante a la hora de sumar los votos, ¿no? Sí, claro. Bueno, de todas maneras queda una semana muy complicada, porque me da la impresión con esto de que si hay algo que podemos empezar a ver como seguro es que los núcleos duros cada vez son más chiquitos, ¿no? Son muy chicos, se han reducido mucho por esto que vemos en la volatilidad de cómo se mueve el electorado por un lado para otro. Y esto me parece que les complica mucho a quienes tienen, digamos, esta diferencia tan corta y tan poco margen de error. Bueno, en una semana, digamos, en la que no sabemos qué tiene preparado cada uno para la última semana, pero están los dos como muy moderados. Eso sí se puede notar, ¿no? Están moderados ellos arriba, si se quiere, sobre todo Milei ha cambiado mucho su estrategia desde la intervención de Macri y del PRO en la campaña, ¿no? Una campaña mucho más clásica de cambio y continuidad, hablar de cambio, hablar de terminar con el kirchnerismo y cerrar el debate a lo económico, ¿no? No, él por lo menos no seguir metiéndose en otros temas, aunque por ahí desvaría y la entrevista que le dio al peruano sale con otras cosas que no le convienen, y Massa jugando mucho al contraste y al miedo, ¿no? Me parece que hoy la campaña del peronismo, no solo en lo que dice Massa, que agarra, por ejemplo, tweets de viejos de Milei y los contrasta directamente con opiniones propias, sino todo lo que está haciendo la estructura peronista por debajo es el miedo a Milei. Me parece que es el motor principal en este momento. Ya han decidido que ya no hay más esperanza para generar, digo, porque la coyuntura no lo permite, y que si hay alguna posibilidad de ganar es que la gente diga le tengo mucho miedo a Milei gobernando, y elija por Massa, no por gusto sino por descarte, ¿no? Me parece que esa hoy es la estrategia del peronismo, que ha funcionado en otros países, ha funcionado con Lula en la elección con Bolsonaro, ha funcionado con la victoria de Petro en Colombia con Hernández, que era un outsider muy parecido a Milei, incluso un poco más corrido a la extrema derecha aún, y ha funcionado también. No, me parece que están replicando una estrategia que se ha visto en la región y que le puede funcionar, no más que acá en la Argentina la coyuntura no lo ayuda porque él está gobernando de alguna manera, ¿no? A diferencia de lo que pasó con Lula, que era oposición, y de lo que pasó con Petro, que era oposición también, ¿no? Acá vos estás gobernando y en una coyuntura económica muy compleja. Claro, porque un impacto, por ejemplo, como el de la falta de nafta, digamos, ¿cómo compensás eso, digamos, ¿no? Tenés que tener muy afilado una estrategia, digamos, o exacerbar la estrategia del miedo frente, digamos, a ese tipo de coyunturas. Exactamente, tenés que ir más por el miedo, pero te pega en el corazón de la campaña, ¿no? Si hay algo que no le podía pasar a Massa en pleno proceso electoral, a 2 semanas de elecciones, es que tu país se quede sin nafta, siendo vos el ministro de Economía, ¿no? Fue un error no forzado, fue algo que se había anticipado que podía pasar en la previa. Me parece que esas cosas no te pueden pasar y que te pueden complicar una elección y hacer que pierda la presidencia, ¿no? Las corridas cambiarias pasa lo mismo, digo, lo tiene atado al dólar, pero ¿qué puede pasar después del debate? Sí, claro. Porque el debate da mensajes
y genera cierta expectativa también que puede llegar a mover el avispero en ese sentido también. Bueno, Pedro, seguramente no va a ser la última vez que nos veamos, así que como siempre te agradezco haber venido a acompañarnos y plantearnos un poco distintos escenarios de todo lo que tenemos por delante. No, muchas gracias. Gracias a vos, Indio. Hasta cualquier momento, muy amable. Quédese ahí enseguida. Como le anticipé, hoy vamos a estar hablando con una concejal sobre todo lo que está ocurriendo con la transición municipal, pero lo que tiene que ver con este escándalo de la Plaza 9 de Julio, y hoy vamos a estar hablando también con un consultor sobre una encuesta que se ha publicado hace pocas horas y que queremos conocer qué es lo que pasa. Por supuesto, como estamos ya en la veda de la publicación de encuesta, vamos a hablar de todo lo que es el contexto, de cuáles son las problemáticas relevantes que tiene la gente como prioridad para analizar el voto. Ya volvemos. Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App, formas de carga, Bondi, Saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Tenemos un plan de conectividad vial. En Circunvalación Noroeste, la obra presenta un avance del 70% en ambos frentes. Estamos construyendo puentes, trabajando en la red de iluminación de toda la traza y en la colocación de la capa asfáltica. Esta obra dará mayor seguridad vial, fluidez vehicular y beneficiará a todo el área metropolitana. Obras que mejoran tu calidad de vida. Siempre por vos, Gustavo, Gobernador. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Bueno, estamos exactamente a 28, 29 días de que asuma el nuevo intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durán, y que en definitiva este tramo que nos queda hasta ese día es el tramo que se supone de la transición. Aparentemente ha comenzado un trabajo, no sabemos con qué intensidad se está trabajando, ni con qué profundidad de nivel de conocimientos está teniendo el equipo de Emiliano Durán, pero lo que sí sabemos es que
lo que suelen ser, digamos, los últimos días de una gestión de relativa tranquilidad no está ocurriendo en la Municipalidad de Salta, porque además aparece lo que yo ya denomino un escándalo, que es la obra de la Plaza 9 de Julio, que todos los días suma alguna cuota más de sorpresa para el escándalo. Y esto me parecía importante poder charlarlo con Paula Benavides, que está con nosotros, a quien le agradecemos que nos acompañe, porque realmente estar ya sobre el final del mandato con una cosa tan extraña como esto, con un escándalo de esta magnitud, es increíble. Paula, gracias por estar aquí como siempre, muy amable. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches y saludar también a todos los que están viendo el programa. Sí, tal cual lo decís, la verdad que ha sido una transición que no se ha suscitado hasta hace pocos días, en los cuales hubo una reunión entre el intendente electo y la gestión actual, en la cual, bueno, yo entiendo que para que realmente haya una transición tienen que presentarse los funcionarios con todos los papeles y decir cuál es la realidad que atraviesa hoy la municipalidad, lo cual desconozco si realmente le brindaron la información certera de qué es lo que está pasando puertas adentro de la municipalidad. Nosotros desde el Consejo Deliberante, como bien decís, hemos tenido en estos últimos meses un gran trabajo en lo que hace al control. De hecho, recientemente hemos tenido una reunión con el Tribunal de Cuentas, puntualmente por lo que ha sido Plaza 9 de Julio y por algunos decretos de designaciones de lo que hace a la estructura inferior, a cargos dentro de la estructura inferior, en los cuales entendemos que son maniobras que no deberían suscitarse, ¿no? Maniobras como también la reciente remisión de un pliego para la designación de nada menos que el secretario de la Hacienda Municipal dentro de lo que es el Tribunal de Cuentas Municipal, que es quien debe ejercer el rol de control externo de la municipalidad, ¿no? Esa auditoría que hacen desde el tribunal, y que si bien lo justifican diciendo va a ser una persona que controle a posterior, es decir, la gestión del intendente electo, todavía falta por hacer un análisis de lo que es la cuenta general de ejercicio de este año. Es decir, que si se llegara al consenso para que Daniel Amador pudiera entrar dentro del Tribunal de Cuentas, tendríamos una persona que, cuanto menos y por cuestiones de ética y moral, va a tener que excusarse de pronunciarse durante casi todo un año, salvo en aquellas cuestiones puntuales que sean posteriores a la gestión Betina Romero, ¿no? Con lo cual, por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo. Y de hecho, desde Salta Independiente venimos instando a los colegios de profesionales a plantearlo oportunamente en el proceso de impugnación, porque entendemos y hemos analizado, por supuesto, la legislación, los códigos de ética que rige a la profesión, donde claramente establece que para hacer una auditoría, un profesional, un contador, tiene que tener imparcialidad y objetividad al momento de pronunciarse, y claramente si ha sido parte de toda la gestión y nada menos que de la secretaría nada menos que la secretaría que tuvo a su cargo el control de toda la hacienda y de todo el personal de la municipalidad, ¿no? Entonces yo entiendo que son maniobras que buscan en cierta medida, cuanto menos tratar de ocultar algo, de tener alguien que pueda tratar de defender lo indefendible. Y esto lo digo porque, bueno, justamente en esto que hablábamos de Plaza 9 de Julio, el tribunal ha observado cantidad de irregularidades. Todavía no hay una auditoría completa de lo que ha sido las obras de Plaza 9 de Julio, es decir, no podemos determinar si ha habido o no un daño al erario municipal. Entiendo que los nuevos concejales van a tener que seguir abocados a la tarea de control de lo que ha sido esta obra, como asimismo el intendente electo tendrá que analizar los números en conjunto con el Tribunal de Cuentas. Porque salen dos cosas que le dejó el Tribunal de Cuentas al Consejo, por lo menos dos de las cosas que más repercusión han tenido. Una es que la obra finalmente está en un costo de 380 millones. Exactamente. Cuando el presupuesto, y corregime si estoy equivocado, era más o menos 150 millones el 130, presupuesto original. Sí. Bueno, estamos en 380, una cosa que no se entiende. Y el segundo es que se ha pagado el 97% de la obra, pero la obra está concluida, o por lo menos ejecutada, en un 80%. Estos dos datos son así. Eso es así, eso es algo que nos ha informado el tribunal. En parte dicen que, bueno,
ese porcentual también se corresponde con adelantos de obra para compra de insumos, pero en definitiva también nos remite el tribunal un listado, que esto también me parece grave, de algunas cuestiones que están certificadas como hechas, pero a la hora de constatarlo realmente tienen una ejecución cero. Es decir, hay muchas irregularidades dentro de lo que ha sido la obra de Plaza 9 de Julio. Asimismo, sabemos que los planos eléctricos que deben ser aprobados por el Copaipa no han sido remitidos, se remitieron, se les hizo observaciones y luego posteriormente la empresa no los presentó nuevamente para la revisión y posterior aprobación. Por parte del Tribunal de Cuentas también, y extraoficial, porque no tienen los datos, dicen que estas distintas licitaciones que se han realizado han sido a raíz de que la Copaus hizo observaciones dentro de lo que venía haciendo la obra, pero tampoco tenemos un acta de la Copaus o una emisión de alguna resolución donde diga que era necesario hacer obras complementarias. Es decir, no hay planos para saber si la canalización que dicen que se hizo realmente se hizo, con lo cual no solamente es dificultoso a nosotros el control, sino al propio Tribunal de Cuentas, que siquiera tiene los papeles, ¿no? Sabemos también que se ha desdoblado la obra en parte justamente para no pasar por ese control previo del tribunal. E incluso, bueno, nos informa el tribunal que se han abierto algunos sumarios administrativos a raíz de esta cantidad de irregularidades, ¿no? Hay mucha información dentro de lo que nos mandó el tribunal con respecto a observaciones que se hicieron en el mismo proceso de redeterminación de precios, en donde los certificados de los precios mayoristas no estaban suscritos por personal municipal. Hay cantidad de irregularidades y no vamos a terminar de determinarlo, entiendo yo, lamentablemente durante esta gestión, sino que va a haber que hacer un control exhaustivo posterior, entendiendo que ya el pronunciamiento por parte del tribunal es hasta tanto no se finalicen las obras, no podemos hacer una auditoría total, sino que estas observaciones que nos han hecho en cuanto a lo que ha sido el proceso legal, ¿no? Ahora, te llevo un poco al terreno político y a ver si, porque me parece que esto es digno de análisis, ¿no? Que es, ¿por qué entendés que Betina Romero decide, por ejemplo, esto de designar y de dejar gente de su agrupación política o amigos en una cosa que terminó enervando a los gremios y a todo el mundo, designa amigos por encima de las carreras administrativas, intenta poner a su secretario de Hacienda en el Tribunal de Cuentas, esto de la Plaza 9 de Julio, que, digamos, sobre el final de tu gestión, embarcar a la municipalidad una obra de 380 millones parece como extraño. ¿Qué crees que está pasando políticamente? Es decir, porque tenés que pensar, che, ¿te querés ir de la peor forma? Tiene que haber una explicación política, sí, de alguna manera. Parece un sálvese quien pueda, ¿no? De hecho, esto es algo que lo planteé en alguna manifestación dentro del Consejo Deliberante y le pedí puntualmente a la gestión actual que se vaya por la puerta grande. Ya durante estos 4 años de mandato en los que me tocó acompañar la gestión del actual intendente, hemos visto esta falta de diálogo, esta falta de muñeca política para poder trabajar en conjunto. Nosotros siempre lo dijimos, o por lo menos desde mi espacio nunca fuimos una oposición por la oposición misma. Cuando se nos ha convocado hemos estado presentes, hemos querido aportar. Por supuesto que después se hizo oído sordo a cualquier sugerencia o observación que uno hizo. Con lo cual, bueno, muestra esta falta de predisposición a trabajar en conjunto y a decir yo hago porque hoy estoy acá y tengo la autoridad para hacerlo, ¿no? Y bueno, con respecto a esta designación está bien, si vamos a lo que es la Carta Municipal, el Ejecutivo tiene la potestad de sugerir, de mandar al Consejo Deliberante el pliego de la persona a designar dentro del tribunal. Finalmente es el Consejo Deliberante quien va a decidir si le da el aval o no. Pero lamentablemente yo entiendo que no ha habido esta predisposición al trabajo en conjunto, ¿no? Que la gente en definitiva después es lo que nos reclama a la clase política, el por qué no se ponen de acuerdo, si los problemas, creo que todos compartimos cuáles son las necesidades que tiene nuestra ciudad, nuestra provincia, por qué no se ponen de acuerdo y empiezan a trabajar para resolverlos. Y bueno, ahí es donde nos hemos encontrado con una pared, con la falta de diálogo y con la falta de predisposición. Lamentablemente, y yo siempre lo digo, el Consejo Deliberante es la caja de resonancia del vecino
y estamos constantemente escuchando las necesidades, y todas estas resoluciones y ordenanzas que sacamos no es porque sean cuestiones descabelladas, son justamente pedidos de los vecinos que donde nos dicen dónde está la necesidad y que nosotros queremos que sean atendidos. Bueno, lamentablemente ese diálogo no funcionó. Si tuvieras que definir los 4 años de gestión de Bettina Romero, con muy pocas palabras, ¿no? Sé que no es fácil, pero si tuvieras que definirlo, no sé, por fracaso, desilusión, no sé, ¿qué palabras buscarías para definirla? Bueno, principalmente esto que hablábamos recién, falta de diálogo y falta de, no sé si sensibilidad social, pero claramente no puso el ojo en las prioridades y en las necesidades que tenía la gente. Esto lo marcamos constantemente en la agenda del Consejo Deliberante, cómo es posible que hay barrios que hace años que vienen pidiendo por servicios, pidiendo por las calles asfaltadas para que pueda pasar el colectivo, y de repente las prioridades sean bicisendas, de repente las prioridades sean las compras de macetones, de repente la prioridad sea la Plaza 9 de Julio, una plaza que estaba muy bien cuidada, que tiene un padrino a su cargo, que es nada menos que el Banco Macro, que la tenía bastante bonita. Creo que ahí es donde no ha habido esa sensibilidad social de ver las necesidades de los barrios, ¿no? de nuestra ciudad. Porque además, digamos, como un plan, digamos, principal de su gestión, por lo menos en la publicidad lo exhibía, que era la hora de los barrios, bueno... Y cuando llegábamos a los barrios nos decían, por acá no vinieron. Claro, así que claro. La verdad que bueno... Es una hora que no llegó nunca, digamos. Ha sido eso, ¿no? La falta de diálogo, no solamente con el mismo sector político que quiso tratar de darle las herramientas, sino también con la misma sociedad. Y creo que, bueno, eso se vio traducido en las urnas. Bueno, ¿lo considerás un fracaso político? Porque aquella expectativa de la primera mujer que llegaba a la intendencia, que llegó con un capital político, digamos, ¿lo considerás, digamos, un fracaso, un desperdicio de capital político? La verdad que había mucha expectativa cuando Bettina Romero fue electa en lo que iba a ser su gestión. Todos pensaron que iba a ser una gestión brillante, que después iba a tratar de apuntar a una gobernación, y lamentablemente esa gestión brillante no se vio. No, como te decía, no hubo esa respuesta a las necesidades de la gente, no hubo esa respuesta al mismo sector político, ni siquiera de pertenencia de su mismo espacio, ¿no? Porque ellos llegan en un proyecto político en conjunto junto con el actual gobernador, donde tenían una amplia mayoría dentro del Consejo Deliberante y podría haber tenido los consensos necesarios para hacer de Salta una ciudad pujante, ¿no? Para tener todas las herramientas a su disposición, y lamentablemente no se dio. Paula, permíteme, no tengo mucho más tiempo, pero no quiero desaprovechar que estás aquí para consultarte, porque has presentado un proyecto en el Consejo Deliberante para declarar de interés el libro de Jean-Charles Chattard, que es el del crimen de las francesas, Autopsia de un doble crimen, que se llama. Has presentado este proyecto, contame por qué. Exactamente, hemos presentado el proyecto. De hecho, bueno, hace algunos días le comenté a Jean-Charles que había presentado este proyecto sin primero preguntarle si podía hacerlo. El caso de las turistas francesas fue un caso que ha conmovido a toda la sociedad salteña. En lo personal, estaba estudiando Derecho y fue uno de los primeros casos que seguí totalmente el juicio oral, y me parece que hasta el día de hoy ni la sociedad salteña, ni los padres de las víctimas, ni quienes... Bueno, hay una condena que todavía no está firme, tienen realmente justicia, ¿no? Es un trabajo muy grande el que ha hecho Jean-Charles en su investigación, con lo cual me parece ponderable y destacable todo el trabajo que hizo. Este libro lo escribe también respetando, y esto lo digo como profesional del derecho, la presunción de inocencia, ¿no? Entonces no es que hay acusaciones dentro de este libro, pero sí marcan lo que ha sido una investigación totalmente irregular, algo que se sabe. Hoy tenemos abiertas causas para premios ilegales, con lo cual, bueno, por supuesto que destaco este trabajo que se tomó el autor en hacer toda esta investigación y en traducirlo en una obra que la verdad que es digna de leer. ¿Y entendés que esto es de importancia para todos los salteños? Lo del libro, entiendo que sí. Declararlo de interés municipal es importantísimo. Entiendo que sí, y está dentro de las competencias y facultades del Consejo Deliberante el promover también la lectura y
y las obras, los libros puntualmente, con lo cual, habiendo estado dentro de las competencias, dije, bueno, lo presentamos, y creo que también en parte es un mensaje para decir, no toda la clase política es lo mismo, ¿no? De mi parte creo que aprobado esto el miércoles, Dios mediante, en el recinto, y teniendo el acompañamiento de mis pares, es un mensaje de que hay muchas personas en la política que creemos en una justicia independiente, que creemos en que estar en el poder no habilita hacer lo que se quiera, sin importar las consecuencias, con lo cual, bueno, me parece claro, porque importante. este es un caso policial que termina como debería ser, en manos de la justicia, pero muy salpicado por el tema político, ¿no? Exactamente. Que no debería ocurrir. Exactamente. Ahí es donde uno brega justamente por esta independencia de la justicia, ¿no? Sin presiones del poder, más allá de quién esté en un ejecutivo en ese momento, no es resolver el caso como sea, con tal de dar una respuesta a la sociedad, sino tratar de investigar la verdad real y objetiva de lo que haya pasado. Paula, gracias por venir como siempre, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias por la invitación y saludar nuevamente a quienes están viendo el programa. Hasta cualquier momento, muy amable. Gracias. En el próximo bloque estamos hablando con un consultor que ha publicado una encuesta hace muy pocos días con respecto al tema del balotaje. Se inicia justamente este domingo la veda de publicación de encuestas, pero vamos a hablar de todo el contexto que tiene este trabajo de investigación, que me parece realmente interesantísimo para saber qué está evaluando la sociedad a la hora de definir su voto. Ya volvemos. Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App, formas de carga, bondi, Saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Tenemos un plan de conectividad vial. En Circunvalación Noroeste, la obra presenta un avance del 70% en ambos frentes. Estamos construyendo puentes, trabajando en la red de iluminación de toda la traza y en la colocación de la capa asfáltica. Esta obra dará mayor seguridad vial, fluidez vehicular y beneficiará a todo el área metropolitana. Obras que mejoran tu calidad de vida. Siempre por vos. Gustavo, gobernador. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios.
Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Bueno, tal cual les anunciaba, vamos a estar charlando en este bloque con Guido Moscoso. Él es politólogo, docente de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, pertenece a la consultora Opinaya y le vamos a agradecer que nos haya atendido en este domingo para que podamos charlar justo que comienza la veda. Así que lo que vamos a poder charlar con él es un poco todo el contexto que tiene este trabajo que han realizado, así que le vamos a preguntar primero por lo que se llama la ficha técnica de cómo ha sido elaborado, sobre cuántos casos. Así que Guido, buenas noches, muchas gracias por atendernos, como siempre muy amable. Hola Juan Manuel, buenas noches, muchas gracias por ponernos en contacto. Bueno, este trabajo, contame cuándo lo han publicado, se ha realizado, de qué día y hasta cuándo y sobre cuántos casos. Este trabajo es una encuesta que nosotros hacemos todos los meses, que llamamos Termómetro Ciudadano, en donde realizamos una encuesta online en todo el país, en las distintas provincias, a todos los tramos etarios, todos los niveles socioeconómicos. Y en esta oportunidad es el estudio de noviembre, que tiene cerca de 2.000 casos. Y nos permite, como venimos haciendo hace varios años, ir midiendo y tener una suerte de radiografía, en este caso, del clima electoral en este año tan particular. Uh-huh. Guido, lo que quería preguntarte en primer lugar es cuáles son las motivaciones o qué considera la población y qué consideran los encuestados que son los principales problemas del país en este momento. ¿Cuáles son sus preocupaciones? Bueno, lo que nosotros vemos es que en los últimos 2 años la principal preocupación, lo cual es lógico a nivel nacional, tiene que ver con la inflación, con el aumento sostenido de los precios. Y de algún modo esa característica es algo que diferencia a estos años o la gestión de Alberto Fernández en relación a otras presidencias, ¿no? Si uno analiza en estos 40 años de democracia cuáles han sido las grandes problemáticas, se pueden ver 3 o 4 grandes tendencias. Obviamente siempre desde el momento en el cual tenemos datos de opinión pública, ¿no? Datos conocidos de encuestas. Entonces, por ejemplo, en la década del 90, la principal preocupación también era económica, pero no tenía que ver con los precios, sino que tenía que ver con la actividad económica, más propiamente con el empleo, ¿no? En las encuestas a la opinión pública en las 2 presidencias de Carlos Menem, la gran preocupación, y había un consenso en relación a eso, tenía que ver con la falta de empleo. Luego, digamos, comparativamente en el tiempo, lo que vemos es que en la medida que la economía argentina se reactiva, empiezan a surgir otras preocupaciones y básicamente la otra gran preocupación que hemos tenido en estos años de democracia tiene que ver con la seguridad, ¿no? A partir de distintos hechos de delincuencia, sobre todo en la escala más urbana, ¿no? En las grandes ciudades del país. Y como te decía, de un tiempo a esta parte, luego de lo que fue el COVID, que también en ese caso lógicamente fue una preocupación relevante, lo que vemos es que en los últimos 2 o 3 años la inflación ha tomado gran protagonismo. En este caso, bueno, digamos que es la inflación, la inseguridad. ¿Qué pasó con la corrupción? Que es un tema que recurrentemente aparece en las encuestas, pero no sé con qué magnitud en este caso.
Sí, la preocupación por la corrupción está presente, es declarado como un problema por un segmento importante de la población. De hecho, va oscilando, porque puede ser la segunda, la tercera, la cuarta problemática mencionada, pero a diferencia de la inflación, que es una preocupación transversal a los distintos públicos y a los distintos votantes, tanto votantes del oficialismo como la oposición, la preocupación, en cambio, por la corrupción tiene un origen más en un votante opositor, ¿no? En un votante más cercano a Cambiemos o más cercano al público de Javier Milei, que de algún modo destaca o pone la lupa en relación a distintas cuestiones que tienen que ver con la falta de transparencia en la gestión de gobierno. Bueno, en este caso lo mencionaste recién al presidente Alberto Fernández y me gustaría consultarte porque sé que creo que en este trabajo han medido la imagen de su gestión. Me gustaría ver cómo está terminando. Estamos prácticamente a 30 días de que deje el gobierno y me gustaría saber qué dicen los números en estos momentos. Bueno, te diría que en los últimos 2 años la valoración que hay sobre la gestión Fernández es mala o muy mala. De hecho, los valores lo ubican dentro de las peores presidencias en términos de valoración de la opinión pública. Pero llamativamente estos 4 años también tienen un dato interesante para destacar, que es que el propio Alberto Fernández de algún modo fue uno de los presidentes mejores evaluados y a su vez, como te decía anteriormente, hoy por hoy es uno de los peores evaluados. Concretamente, al principio de su gestión y cuando comenzó la pandemia, en febrero-marzo del 2020, las primeras medidas en relación al COVID que había tomado Alberto Fernández habían tenido una muy buena repercusión en la opinión pública y en ese momento mayoritariamente la valoración que se tenía del gobierno de Alberto Fernández era muy buena. En los últimos 2 años esa valoración se fue erosionando, se fue desgastando y, como te decía, hoy por hoy es uno de los presidentes con menor popularidad de estos 40 años de democracia. Obviamente esto se inscribe también en un hecho bastante atípico que tenemos este año, que es que efectivamente Alberto Fernández, teniendo la chance de presentarse a una segunda presidencia, de haberse presentado como un candidato a la reelección, no lo hizo. Y eso es en algún punto una singularidad y es algo bastante raro, que no suele ocurrir ni en Argentina ni en ningún otro país que tenga la posibilidad de que un presidente sea reelecto. ¿En qué porcentaje ronda la imagen negativa de su gestión? Hoy por hoy está en torno al 70%, es decir, 7 de cada 10 personas hacen una evaluación desfavorable de la gestión Fernández. Bueno, si bien hablábamos de que la inflación, la inseguridad, la corrupción forman parte de las principales preocupaciones de la sociedad, te quería consultar qué pasa con el análisis de la economía en el país en este momento, qué expectativas tiene la gente y fundamentalmente qué opinión tiene con respecto al futuro, digamos, si tiene algún tipo de expectativa positiva o las expectativas son todas negativas. Bueno, la evaluación que hoy la opinión pública hace de la economía está íntimamente ligada con los 2 indicadores que charlamos previamente. Por un lado, la inflación como principal preocupación de los argentinos y en segundo lugar, una valoración negativa de la gestión Fernández. Entonces, en ese contexto, esperablemente, las consideraciones sobre la economía son muy malas, ¿no? Entonces, cuando hoy preguntamos qué opinión o qué evaluación hace la gente sobre la situación económica, ahí el saldo es muy desfavorable. Pero lo que sucede, y esto es algo que es bastante común en años electorales, es que las expectativas en relación al futuro no son tan negativas, básicamente porque mucha gente que no votaría por una continuidad del peronismo o de Unión por la Patria, pone expectativas de cambios favorables a partir de un resultado electoral que no acompañe en este caso a Sergio Massa. Entonces es esperable que convivan en simultáneo una valoración negativa de la economía con expectativas a futuro comparativamente un tanto más favorables. Por último, Guido, en este caso la encuesta, te pregunto cuándo cerraron este trabajo para saber en qué porcentajes de indecisos o de gente que tiene decidido votar en blanco han podido evaluar ustedes. Bueno, este trabajo de campo cerró los primeros días de noviembre, con lo cual
para ese momento faltaba bastante para la elección, sobre todo teniendo en cuenta que comparativamente en forma creciente cada vez son más los votantes que definen o que terminan de definir su voto en la recta final de la campaña. Entonces, en ese momento, a principios de noviembre, nosotros lo que veíamos es que había un porcentaje de indecisos considerable, que es el que va en algún punto a terminar de definir la elección. Y no solamente de indecisos, sino también de gente que piensa votar en blanco, que quizás ese voto en blanco puede cambiar, incluso puede cambiar el mismo día de la elección. Entonces, de cara a lo que va a suceder en esta segunda vuelta, creo que es importante poner el foco sobre este segmento, el segmento de indecisos, que es sobre el que históricamente se suele trabajar, pero por las particularidades de esta elección creo que también es interesante poder perfilar un poco esta gente que hoy nos dice que va a votar en blanco y que después en algún momento pueden torcer esa opinión o esa voluntad. Y por último, Guido, y con esto te prometo que no te quito más tiempo, estamos en este domingo del debate entre los dos candidatos del balotaje. En tu experiencia y en tu opinión, ¿cuánto puede determinar el cambio del voto de la gente o cuánto puede beneficiar o perjudicar un debate de estas características? En función de la experiencia previa en Argentina, el impacto que puede tener el debate es muy relevante. De hecho, si nosotros nos vamos a la elección de 2015, donde también tuvimos una segunda vuelta y donde también tuvimos un debate, los estudios de opinión pública que intentaron analizar cuál fue el impacto justamente de ese debate mostraron que terminó favoreciendo a Mauricio Macri, quien finalmente terminó ganando la elección. Entonces, replicando esa experiencia, nosotros podemos pensar que el debate de hoy domingo puede llegar a ser decisivo tanto para consolidar una tendencia previa como para cambiar esa tendencia. Y a su vez, no solamente para el caso de Argentina, sino para el caso de los debates en el mundo, lo que uno puede ver a partir de esa experiencia comparada es que uno de los factores más importantes a tener en cuenta en los debates es en qué momento se da el debate. Es decir, no es lo mismo que haya un debate un mes antes de la elección, donde el impacto de ese debate se diluye en el tiempo, que tener un debate 7 días antes de la elección, como es este caso, en donde ese impacto que puede llegar a tener el debate, bueno, no tiene tiempo como para diluirse, ¿no? Entonces, la decisión final sobre a quién uno va a votar posiblemente esté muy impregnada por lo que sucede en el debate, que a su vez son debates que en Argentina hasta el momento vienen teniendo un nivel de audiencia muy grande. Entonces es un momento en el cual mucha gente, por primera vez en el año, se topa con el discurso de los candidatos, accede a información electoral y eso termina siendo un insumo muy decisivo para reafirmar, digamos, una opinión previa sobre a quién uno va a votar o cambiar su opinión. Guido, como siempre, muchas gracias por atendernos, muy amable. Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Hasta Adiós. cualquier momento, muchas gracias. Bueno, también nos estamos despidiendo nosotros para reencontrarnos el próximo miércoles a las 11 de la noche en esta misma casa. Que terminen muy bien este domingo y gracias por acompañarnos.